Hola Valentina, muy buenos días para ti. Siempre es un gusto estar aquí conectado contigo, conversar y hablar de los temas que tanto nos gustan. Cuéntame cómo has estado. Hola Mauricio, muy bien, gracias. Sí, este espacio lo valoro mucho. Gracias por estar, por la iniciativa. He estado muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va Muy todo? bien, muy contento de arrancar este nuevo año con esta iniciativa que se nos ocurrió en nuestra reunión presencial en diciembre. Y es un Ujú, espacio que queremos compartir este año, donde una conversación entre amigos sobre estos temas empresariales que tanto nos ocupan a través de Soci. Y lo ujú. primero que quiero que hablemos, Valentina, hoy es el salario mínimo. El salario mínimo es un tema necesario de conversación en las empresas, es un tema del que necesariamente tenemos que hablar y los que estamos del lado del sistema de información y de herramientas gerenciales para apoyar a los empresarios, pues es un tema que no podemos dejar a un lado. Eh, Exactamente. y lo primero que quiero plantear ahí es, hay una perspectiva que es la perspectiva inicial que veo en los empresarios y es el impacto que tiene el salario mínimo en el costo, en sus costos de operación, en sus costos empresariales. Y Sí. ahí, sí, es una herramienta fundamental, sobre todo de organización. Yo quiero que le cuentes a esta audiencia que estamos creando a partir de hoy y que de pronto ya traemos con algunos ejercicios que hemos hecho antes, un poco cómo crees tú que esta herramienta de SOCI le ayuda al empresario a organizarse mejor, a entender mejor su compañía y poder por lo menos en una primera etapa ver el impacto que puede tener ese incremento del salario mínimo. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, yo digo que eso sí tiene algo muy especial, digámoslo así, y es que tú puedes ver todas las áreas de tu negocio en una sola plataforma. Eso que nos permite tener trazabilidad, tener continuidad en los procesos, tener información en tiempo real, no estar dependiendo de cuántos días se demoran en hacerme un informe, en cuántos días puedo saber cuánto llevo en ventas, en cuántos días tengo que esperar para saber cómo va mi negocio en la realidad. No, eso sí nos permite verlo hoy, nos permite verlo en nuestro cuadro de mando integral, qué nos falta por hacer, qué nos falta por gestionar, qué necesitamos empezar a implementar mucho mejor. Entonces, eso es lo bueno de Soci, que nos permite ver todo el negocio en tiempo real, con todas las actividades y dependiendo de los responsables. Yo creo que eso es algo muy importante para tomar decisiones y más ahora con el aumento de los costos. Con Soci podemos ver cuánto nos está valiendo realmente toda la operación, cómo podemos disminuirla, cómo podemos tomar decisiones, pero basadas en datos reales, no en suposiciones, no es en lo que yo creo que está pasando, sino con lo que es la realidad. Entonces, eso es lo bueno y eso es lo que nos ayuda a organizar. La organización yo creo que es fundamental para escalar, para crecer, para llevar a cabo más actividades dentro de nuestra empresa, en tener orden. De pronto la gente lo ve como que es que no, eso es un lujo ser organizado. No, no es un lujo, es una necesidad y es algo que de verdad necesitamos empezar a entender y ser conscientes de que la organización nos lleva a un siguiente nivel. Y eso sí, para eso estamos ahí, para acompañar a los empresarios. Y colocas un punto muy importante en la conversación del salario mínimo, porque lo que hemos visto, los que estamos de este lado del negocio en temas de ayudar a los empresarios a ser mejores y a crecer sus empresas, Uh es -huh. que el empresario normalmente se basa en la intuición, en lo que intuye que debe hacer y muy pocas veces acude a la información o a su sistema de información. Y una de las cosas que yo observo con muchísima frecuencia, me gustaría que no fuera así, pero la realidad es que el Sí. empresario ha dejado de confiar en sus datos, sobre todo de sistemas contables, porque se demoran, porque no están al día, porque no entienden el lenguaje de ese sistema de información. Y tocas un punto importante de SOSI, porque SOSI es tal vez una de las herramientas que, desde lo que yo conozco y en mi experiencia, la conversación con Sosi no empieza desde
qué es SOSI, cuáles son los módulos de SOSI, sino, venga, señor empresario, ¿usted qué necesita? ¿Cómo son Mm, sus procesos? Yo quiero conocer sus procesos. Y cuando una herramienta como SOSI se da la tarea de escuchar los procesos del empresario, de conocerlo, pues tiene una ventaja mayor frente al resto. Y la ventaja es, puedo hacer que SOSI vaya y se ajuste a la medida del empresario. Es como mandarse a hacer exacto, un traje un en, traje, sí. en una sastrería, es un traje a la medida, ¿sí? Lo que no pasa con un sistema de información tradicional, un ERP, un CRM, normalmente pasa con los software contables. El software contable, el empresario escucha la sugerencia de su área contable o de su contador o contadora y listo, no va más allá, pero nunca el empresario se acerca a tener una conversación con el proveedor del software contable para entender de qué se trata. Y esa es una falla. Y creo que SOSI lo resuelve muy bien. Y esto que tiene que ver con el salario mínimo, pues tú lo decías, organización. Si yo Mm, entiendo mi organización, mis procesos, pues puedo tomar mejores decisiones. No me quedo con una parte del discurso de que el salario mínimo nos va a quebrar, de que el incremento nos va a hacer cerrar. No, yo tengo las herramientas que son datos, que es información para tomar mejores decisiones. exacto. Y claro, y lo segundo que quiero conectar con lo del tema del salario mínimo, porque sí, la realidad es un Mm, costo mayor para ujú, empresas, sobre todo intensivas en mano de obra, mm. pero también es una oportunidad. Es una ¿Cómo oportunidad. vamos a construir la oportunidad? A partir de tener la información clara, al día y oportuna, que es lo que hace SOSI. Y antes de hablar de la oportunidad, yo quiero, Valentina, que de pronto muy rápidamente le mostremos a esta audiencia cómo se ve SOSI, porque estamos hablando de un sistema de información, pero no le hemos mostrado a la gente de qué estamos ¿Cómo hablando. está? Entonces, Sí, ¿cómo se exactamente, ve? ¿cómo se ve en la vida real SOSI? Y nos vas contando Listo. rápidamente cuáles son los módulos, dónde están los datos. Ujú. Claro que sí, Mauricio. Mira, acá pueden ver el cuadro de mando integral. Esto es fundamental, eso es algo que le agrega mucho valor, sobre todo a los empresarios, ¿cierto? A los gerentes que pueden simplemente entrar y desde el primer panorama ver cómo estamos. Aquí en este lado está la vista global, es como en realidad está el 15% de retraso. Vemos que hay como un solecito con una nube ahí, como que hay retraso, Sí, pero todavía se ve el sol, todavía hay esperanza. Hay veces que hemos entrado a diferentes otros socios que de pronto hemos implementado y estamos en ese trabajo de enseñarles cómo se debe gestionar y cómo alinear los procesos, que se ve aquí un rayito, como que hay tormenta, como que hay sí, bastante retraso dentro de la organización. Entonces, eso es un panorama bastante enriquecedor tenerlo, porque así podemos ver en tiempo real todo. Aquí se ve los últimos ajustes que hicimos, los proveedores, también nos arroja métricas, ¿sí? Gráficos, las facturas del clientes por mes, los productos y servicios, ¿sí? Y todo podemos ver informes, literal, estos son informes que podemos ver en tiempo real, que se pueden descargar, claro que sí, pero que es mejor visualizarlos aquí en tiempo real como lo vemos. En el lado de acá arribita tenemos los módulos de SOSI. Acá iniciamos con los terceros, que es la base de datos, es como, sí, el torrente sanguíneo de SOSI, que son los terceros, los que sí, son los proveedores, nuestros clientes, nuestros prospectos, ¿sí? Donde alimentamos el CRM y alimentamos la base de datos de nuestros socios. Entonces así funciona, podemos ver cómo están todos nuestros prospectos, mm, cuántos clientes potenciales, cuántos proveedores, cuántos otros, ¿sí? Esto obviamente les estoy presentando un demo, como para que lo podamos visualizar con más tranquilidad, pero esto obviamente va mejor alimentado en cada negocio. Tenemos el módulo de productos y servicios, pues donde está lo que vendemos, lo que hacemos, lo que ofrecemos dentro de la organización, cómo podemos crearlos, darles el inventario, darles un orden, darles cuánto nos cuesta, a cómo lo vendemos y así poder ver qué margen estamos manejando.
También tenemos acá el módulo de MRP, que es, digamos, el módulo donde hacemos nuestros productos, por decir, si fabricamos snacks, pues aquí vamos a poder poner la lista de materiales que necesitamos para llegar a ese producto terminado, ¿sí? Entonces podemos crear las recetas, en el caso de los restaurantes, se pueden crear las recetas de los platos y administrar como toda esta parte de los materiales que necesitamos para llevar a cabo nuestro objetivo en el negocio. Tenemos nuestro módulo de proyectos. Este módulo es fundamental. Yo diría que todas las empresas deberían manejarlas, no solamente porque porque trabajen en la modalidad de proyectos, sino porque es que nos sirve también internamente para asignar tareas, asignar responsables, Claro. asignar también el presupuesto. Pueden ser proyectos internos de mejora, oportunidades de mejora, seguimiento a los clientes. ¿Qué es lo importante? Que tenemos acá también se alimenta el CRM desde nueva iniciativa, como lo podemos ver acá en la parte izquierda. Nueva iniciativa es cómo está mi prospecto. Ya lo prospecté, ya está cerrado, está bien calificado, puedo asignar las tareas junto con la agenda. Entonces yo sé que mañana a las 2 de la tarde tengo que llamar de nuevo a mi prospecto a decirle cómo le pareció la propuesta, qué ha pensado, cómo vamos a proceder. Entonces es un módulo bastante completo. Vamos a, por ejemplo, aquí vamos a ver algunos proyectos que tenemos acá de ejemplo. Estos son netamente ejemplos, pero esta es como la visual. Podemos ver las tareas que tenemos dentro de este proyecto. Mira la cotización, quiénes son los responsables de esta cotización. Entonces también podemos evaluar tiempos usados de cada colaborador en cada tarea y Seguro. ver verdaderamente la productividad del área y de la persona. Y ¿Sí? mira que eso que estás mostrando es una manera en la que Soci le ayuda a las empresas a ser un integrador. ¿Por qué un integrador? Porque lo que hemos visto en muchos casos, y si algo tú me corriges, los empresarios confían en su equipo de ventas y los vendedores empiezan a crear bases de datos independientes, casi que se adueñan De de sus adueñen. clientes porque es mi base de datos. Soci lo que hace es, venga, esto es un ejercicio colaborativo donde vamos a integrar toda la información de todos para que cualquier persona, independientemente de quién sea, tenga acceso a la información, obviamente con Exacto. restricciones y límites de información. Y esto permite que la gerencia tenga en un solo pantallazo toda la información permanente de su compañía y pueda tomar mejores decisiones. Exacto. También esto nos ayuda, lo que tú estás diciendo es como a no depender de la persona, porque entonces muchas empresas, Exactamente. ay, no, no podemos, no podemos, la persona está generando conflicto dentro de la empresa, está generándonos reprocesos o está generándonos de pronto fricción y de pronto la persona Claro, ya necesita irse, cumplió el ciclo dentro de la organización, no podemos simplemente retenerlo porque es que él tiene toda la información, no es posible. exactamente. No es posible. Y si la persona, Dios no lo quiera, entonces se va de este mundo, entonces ¿qué hacemos con la información? Se la llevó. No, nos queda el soci. Exactamente. Llega otro vendedor, simplemente ve la información que está, ve cómo estaban los prospectos, los clientes, cómo iba el seguimiento de esa otra persona, simplemente continúa con otro usuario, obviamente, pero con los mismos Claro, permisos y puede simplemente gestionar lo que ya se venía haciendo. claro, la información no se pierde, se Exacto, no se mantiene pierde. y se mantiene al día. Y es un tema Ujú, más también cultural, que no ujú, lo hacen otros sistemas de información y lo impulsa muy bien SOSI. Es ese exacto. cambio de mentalidad que debe tener desde la gerencia hacia abajo y en algún Desde momento la... hablábamos con Lucas tal vez de eso, cómo bajamos la mente del fundador a todo el equipo y Socio es una herramienta importantísima para eso, para permitirle a todo el equipo entender que eso es un ejercicio colectivo, que es un ejercicio empresarial, no es que sea mi base de datos, no es que el gerente vaya por un lado y la contabilidad por otro y los vendedores por otro, no, esto es un integrador. Integrador. Sí, al principio de pronto en algunas empresas nos hemos encontrado con resistencia al cambio, porque digamos que Sí, sacar a las personas de su zona de confort y siempre que,
o sea, a ti, a mí nos ha pasado también de que cuando vamos a salir de nuestra zona de confort, eso genera miedo, eso genera que incomodidad y la incomodidad no nos gusta, a nosotros siempre nos gusta estar Sí, cómodos, pero a mí ya últimamente me gusta estar incómoda porque eso me obliga a exigirme, eso me obliga a que yo de verdad de más de mí me enfoque, ¿sí? Entonces eso también hace que las personas dentro de la organización se alineen con el propósito y de verdad hagan las cosas como se les están indicando para que toda la información esté. Eso les recarga hasta, les baja trabajo, no tienen que estar que el Excel, ay, se me dañó la fórmula, ¿cómo es que era? claro, No hay necesidad de eso, todo está acá y también es mucho más fácil para el colaborador tener su información al día, tener sus cosas más organizados, no tienen que depender de otras personas. Entonces, tú lo que estás diciendo es primordial, es la cultura, empieza desde la gerencia, cómo la gerencia entiende y se adapta a este nuevo cambio, porque entendemos que hay personas que manejan todavía las cosas en Excel, ¿cierto? Y ya se sí, aferran como a esa manera porque es la manera segura en la que la van llevando, pero cuando se encuentran con Sosi, definitivamente ellos dicen, esto era lo que necesitaba, esto es lo que yo de verdad requiero para llevar en mi negocio. Es como ayer estábamos en una reunión con un futuro cliente y nos decía, es que yo quiero que mi cabeza esté ahí y yo no tener exactamente. que estar pensando tanto porque ya llega un punto en el que él necesita enfocarse en buscar nuevos negocios, nuevas sedes, ¿sí? Y no estar pensando, es que no me da el software, esto no me está dando los reportes, no creo que necesitamos gastarle tiempo y energía a eso cuando tenemos a Sosi Exacto. que no lo soluciona. Claro, que lo que uno observa con los sistemas de información que encuentran en el mercado es que se vuelven una carga operativa para todo el equipo, desde la gerencia hacia abajo, porque el proceso ha empezado al contrario. SOSI es, primero entendamos el proceso, primero entendamos la mente de ese gerente, de ese fundador, y traigamos todo ese conocimiento a la plataforma y ajustemos el sistema para que sea un Esa, sistema ejecutable, de fácil utilización y sobre todo eficiente para todos, eficiente. que no se sienta una carga más, que el gerente no sienta que si compra o se suscribe a Soci, pues tenga que traer un batallón de gente para manejarlo. Es un tema Sí, más de cultura y por eso Soci es no tanto un proveedor de un sistema de información, sino un consultor integral en ese proceso de entender para qué la transformación digital y cómo la transformación digital tiene sentido en la vida real de los empresarios. exactamente así estaba ayer el gerente que estábamos Claro, en la reunión. claro. Entonces quiero conectar lo siguiente. Listo. Empezamos la conversación con el incremento del salario mínimo, cómo eso es un costo, sí, es real que es un costo y en la medida en que el empresario y la organización tenga información al día, a la mano, pues va a entender cuál es su verdadero impacto en el costo. Y cuando yo entiendo el costo, lo segundo que tengo que entender es la oportunidad de ingresos. La Entonces yo lo pongo oportunidad. como en una balanza. Por un lado está el costo, sí, que se aumenta, pero si a mí se me aumenta el costo, yo rápidamente y teniendo toda la información al día, organizada y debidamente registrada en SOCI, tengo que irme a la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que tengo que crear para generar mejores negocios, negocios más rentables y generar mayores ingresos? Y lo Exactamente. conecto con Soci, ¿por qué? Porque hemos aprendido a partir del ejercicio que hemos hecho con Soci que el CRM no es una ayuda de ventas o no es una ayuda para los vendedores solamente. El CRM, técnicamente para mí, como consultor, es la mejor herramienta que tenemos para proyectar o predecir el flujo de caja futuro de la empresa. Ujú. El flujo de caja futuro, porque entendamos primero que las empresas hoy 20 de enero, tienen un flujo de caja. Ese flujo de caja necesariamente es el resultado de decisiones que tomaron en el pasado, buenas o malas, no Sí, importa. Aquí no estamos juzgando no, no. una decisión o mala, sino que todo lo que pasó en los días o meses anteriores los tiene hoy con el saldo de la caja que tienen hoy las empresas. Entonces, cuando uno es capaz de entender eso como líder, como gerente, pues lo que sigue es, ok, si eso depende de mis decisiones, buenas o malas, pues entonces Ujú.
¿Cómo aprendo a tomar mejores decisiones para que mi flujo de caja futuro sea el que necesito como organización? Entonces, Exactamente. ahí es donde entra Soci. El CRM de Soci te va dando la oportunidad de decir cuántos negocios necesito yo para que en 3, 4 o en un mes tenga ese flujo de caja que necesito tener. Y por eso conecto yo el tema, porque el CRM siento hoy que todavía no se entiende de la manera que debería entenderse, como esa Exacto. herramienta de construcción del flujo de caja futuro. Entonces, el CRM es importante, primero porque hay que generar ese cambio cultural en la gerencia y en el equipo de vendedores. El equipo de vendedores es tal vez la restricción mayor que nos encontramos cuando nos acercamos a una empresa para hablarle de SOCI, porque los vendedores se sienten dueños de su base de datos. Entonces, traducir esa mente del gerente, del fundador al equipo es el reto mayor. Y SOCI ayuda en eso, lleva de la mano el ejercicio para que eso suceda de una manera tranquila, de una manera Sí, amigable. organizada y exactamente amigable y que lleve a buen fin. Cuando eso pasa, pues el vendedor va a entender que también su salario depende de ese ejercicio que hace, de la Exacto. transparencia que le da el ejercicio, ¿sí? Porque Sí, no hay es que algo. es mi base de datos, no. Ujú. Sí, exacto. Hay algo muy importante que nosotros recalcamos y es la disciplina comercial. Eso es Sí, clave. hay que hablarlo súper clave porque es que la mayoría de empresas siempre tienen sus prospectos en WhatsApp, en las llamadas, Sí, en correos sí. o en el Excel o en la cabeza del vendedor. Peor aún porque Claro, no lo tenemos la documentado lo memoria. que hablábamos. Exacto. Entonces aquí va una frase como muy clave de que nosotros queremos que la audiencia se lleve hoy es que si no está en el CRM, no existe. No No existe existe. para gerencia, no existe para finanzas, no existe para tomar las decisiones. Entonces, por eso es crucial documentar todo y tener una disciplina de que si yo lo llamé a las 2 y tengo que volverlo a llamar a las 2:05, documentarlo y hacer todo ese Claro. seguimiento. Y parte del ejercicio de cambio de cultura que promovemos desde Ujú, SOCI tiene que ver con eso. Lo que nos encontramos es muchas veces los vendedores están dejando en manos del cliente la decisión de compra y el cliente siempre tiene otras ocupaciones que hacer. Entonces, el CRM y la herramienta de SOCI lo que va a permitir es que el vendedor y la empresa tengan nuevamente el control de sus ujú, clientes. Es, exacto. depende del vendedor que se cierre o no un negocio. Y eso pasa porque la memoria, porque se me olvida, porque lo Sí, escribí yo sé que lo escribí en un papelito, pero no me acuerdo dónde lo guardé. ¿Sí? Yo lo tengo en un WhatsApp, pero no me acuerdo en cuál, porque exacto. tenemos 50.000 grupos de WhatsApp, tenemos contactos que no leemos, en fin. Entonces, Pasa toda mucho. esa, todo ese tema de organización tiene que ver más con la cultura y con la adaptación a la mente del equipo y a la mente del fundador y del gerente. Entonces, el mensaje aquí es, las decisiones se toman en la medida en que estemos mejor y más organizados. Y SOCI nos trae esa posibilidad a un costo muy accesible para cualquier Sí, empresario. No necesariamente esto está diseñado para empresas muy grandes, esto está diseñado para que una empresa se organice de la mejor manera posible y que tenga un acompañamiento para que logre sus objetivos en muy corto plazo. Entonces, Valentina, primero, pues gracias por este buen espacio de conversación que siempre nos disfrutamos mucho. Dos, vamos a dejar en el video los datos de contacto nuestros, claro nuestras que sí. web, los teléfonos de contacto para que las personas que nos vayan a ver en el futuro, pues entiendan qué es lo que hacemos, por qué estamos acá y si quieren generar conversaciones dentro de sus organizaciones, aquí vamos a estar listos para apoyarlos. No sé si quieras agregar algo más, Valentina. Algo ya como para finalizar con este tema de lo de la disciplina comercial es que digamos que con este CRM no hemos hablado ni de dinero ni de ventas, pero No, ya estamos construyendo una base para el flujo futuro
porque sin prospectos bien registrados no hay embudo. Y si no hay embudo, pues no hay proyección posible y eso es lo que necesitamos, proyectarnos de saber qué decisiones tomar en el futuro. Muchas gracias Claro, por este espacio, Mauricio, porque esos espacios enriquecen, no solamente nos enriquecemos tú y yo, sino que también agregamos valor a los empresarios, a sí, las empresas y a las personas que de verdad están en este momento diciendo qué voy a hacer, cuál es la, por dónde comienzo. Nosotros brindamos claro. el diagnóstico y podemos comenzar desde ahí. Y tocaste un punto con el que quiero cerrar, la prospección, que de pronto conectamos con una siguiente conversación más adelante, y es lo que hemos observado hasta el día de hoy es que las empresas y los equipos comerciales empiezan a prospectar únicamente cuando sienten que sus ventas están bajando. Sí. Dejamos eso para después porque es muy aburridor, porque no tengo tiempo, porque, en fin, hay una cantidad de excusas alrededor de la prospección. SOSI Ajá. te permite generar la disciplina de tener esa prospección siempre al día. ¿Por qué? Porque estamos construyendo ese flujo de caja futuro. Entonces, cuando todos estamos alineados frente a la necesidad de recursos que tiene la organización para inclusive pagar mi salario como vendedor, Sí. entonces pues estamos todo el tiempo des, destinando parte de nuestro trabajo cotidiano a hacer prospección. Y eso se Ajá. vuelve una costumbre, una disciplina, y esa disciplina necesariamente trae los resultados. Entonces, esa es la Exacto. invitación. Vamos a empezar a cambiar nuestra mentalidad como empresarios, vamos a abrir un poco más la mente para permitirnos organizar mejor los datos y tomar mejores decisiones. Y Exacto. siempre es un gusto conversar contigo, Valentina. Vamos a tratar Muchas de gracias. ser muy juiciosos colocando estos videos al menos una vez al mes. Vamos a hablar de diferentes temas en nuestros Mm. canales de YouTube y redes sociales. Van a encontrar toda la información. Gracias, Valentina. Un abracito para ti. Gracias, Mauricio. Cuídate mucho y gracias por este espacio. No, a ti gracias siempre.